Así que, amados, con esto en mente vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 1, a partir del verso 5 hasta el 10. Vamos a leer del 5 hasta el 10 para que tengamos un poco más de contexto. El verso clave para el mensaje del día de hoy es el verso número 7, pero vamos a leer la palabra santa del Señor y honramos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a leer Reina Valera, del 60, pero igual usted puede leer la versión que tenga. Dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién, iglesia? De Jesucristo, según el puro, fíjese nomás, como dirían mis amigos y hermanos mexicanos, fíjese nomás, según el puro afecto de su voluntad. De entrada vemos que no es porque nosotros lo merezcamos, es según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, y aquí está el centro del mensaje: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a leer este versículo todos juntos, mis amados hermanos, por favor. Dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, gloria a Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, entendamos, ya lo voy a explicar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, escuchen, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén y amén. Gracias, bendito Padre, te damos en esta preciosa mañana por tu oportuno socorro, por tu palabra que es viva y eficaz, que nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos edifica. Padre eterno, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús y en la comunión de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, Padre, llénanos de tu gran verdad, Señor. Ilumínanos, y como dice tu palabra, que hemos sido llenos ya de toda inteligencia y sabiduría, para que podamos entender la profundidad de tu obra, Señor. Bendice a tu pueblo y, Señor, como es siempre mi ruego, toma control y autoridad de todo mi ser, mi mente, mi corazón, mis palabras, mis pensamientos, y que solamente hable lo que tú quieres y transmita el mensaje de acuerdo a tu santa voluntad, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Qué interesante es que nosotros entendamos que esa redención y el perdón de pecados, dice la santa palabra de Dios, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, no me voy a cansar siempre de hablar de Romanos capítulo 1, cuando dice que somos inexcusables. Somos inexcusables, amada iglesia del Señor, cuando decimos: es que no entiendo, es que no comprendo, es que no sé por qué no me llega, es que no sé por qué no tengo ese fuego encendido en mi corazón. Es que no sé por qué estoy así como medio apático. Es que no sé si es la iglesia, los hermanos, el pastor, no sé. Déjeme decirle que yo sí sé, y usted también. Hermanos, dice el texto bíblico aquí que el Señor nos ha sobreabundado con toda sabiduría e inteligencia. Así que somos inexcusables.
El Señor nos ha dado sabiduría y inteligencia no humana de lo alto para que cada uno de nosotros podamos discernir los tiempos en los que estamos. Para que nosotros entendamos desde lo más profundo de nuestro corazón la obra portentosa que ha hecho el Señor y encendamos esa llama, esa pasión por Cristo. Mis hermanos, amados hermanos, Dios nos revela en su bendita palabra cuándo y en quién se llevó a cabo el cumplimiento de lo que se había propuesto en su buena, perfecta y agradable voluntad, según el beneplácito de reunir todas las cosas en Cristo. Escúcheme, esto es muy profundo y es muy importante. Es el eje del Evangelio. Déjeme decirle esto. Es el eje de tu vida. Es el eje de tu vida y la mía. De reunir todas las cosas en Cristo. Y para ello, Dios, la divinidad completa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, establecieron un pacto, hicieron un concilio allá, en la eternidad pasada, en ese lugar santísimo. Allí estaban las tres divinas personas, un solo Dios verdadero, reunidos y haciendo un pacto con el propósito y el fin de hacernos participantes de ese pacto. ¿Usted entiende, mi amado? Que antes de que ustedes y yo existiéramos, Dios ya había diseñado un pacto divino. En la omnisciencia de Dios, Dios ya nos veía creados. En la omnisciencia de Dios, Dios ya nos llamó. En la omnisciencia de Dios, Dios nos dio la tremenda bendición de ser participantes de ese pacto divino que se celebró en el cielo y no en la tierra. Y en ese pacto el propósito era llamarnos, como todos los pactos, hermanos, que conocemos a través de la revelación de la palabra, porque la única revelación verdadera es la palabra de Dios. Allí en las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, vemos que todos los pactos de la antigüedad se sellaban con sangre. Y por eso encontramos en repetidas ocasiones que la palabra nos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que, hermanos, fuimos sellados, o ese pacto fue sellado en sangre. Pero ese pacto, por ser divino, no podría sellarse con sangre de machos cabríos, como era la costumbre en la antigüedad pasada. Se requería de una sangre única, de una sangre infinitamente santa, mis hermanos. Se requería entonces de una sangre suficiente, del final y suficiente sacrificio. La única con la que tenemos entrada en ese pacto divino, la sangre preciosa como de un cordero inmolado en la cruz, la sangre de Cristo. Hermanos, yo quiero pedirle por favor que usted entienda el profundo significado que tiene su salvación. No la menosprecie, no la descuide. Como se lo mencionaba a los hermanos en la reunión de los sábados, hermanos, no cambiemos las bendiciones eternas de Dios por un platico de lentejas. Y ustedes entienden a lo que me refiero. Ahora bien, mis hermanos, ese pacto divino no podría efectuarse entre Dios y el hombre. No, ese era un pacto especial en el cual Dios interpone entre Él y nosotros la segunda persona de la Trinidad. En ese pacto divino está Cristo Jesús, su amado Hijo. Es decir, Dios pacta con Dios mismo. Y Jesucristo, siendo Dios,
enteramente Dios, completamente Dios y enteramente hombre, porque por eso vino, para ser parte del cumplimiento de ese pacto que se había establecido en la eternidad pasada en el cielo, entre la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como el segundo Adán, y como el representante o la cabeza federal de la humanidad, de la raza humana, entonces Cristo, el Verbo encarnado, viene y se hace hombre para que todos nosotros, a través de la humanidad y a través de la encarnación que Cristo tiene o tuvo al hacerse hombre, allí nos pueda injertar, a ser participante de ese pacto divino. El Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente para ser el representante de nosotros. Así que el Padre nos bendice al llevarnos a su Hijo para ser adoptados y formar parte de la familia de Dios. Iglesia, ¿puede haber una bendición más grande que esa? Dígame. O vamos a decir como muchos que somos bendecidos cuando tenemos miles y miles de dólares. No, somos bendecidos cuando entendemos y reconocemos la posición que tenemos como hijos e hijas de Dios, porque somos participantes de un pacto divino, por su mera voluntad, por su mera gracia, sin que ninguno de nosotros lo vamos a merecer. De manera que en el Hijo Jesucristo somos bendecidos. Y aquí hay dos bendiciones extraordinarias, más una, pero le voy a nombrar primero dos. Bendiciones en Cristo. Número uno, redimidos por su sangre. Y número dos, recibimos perdón según las riquezas de su gracia. Hermanos, entendamos que no podemos aspirar a nada más y a nada menos. La mayor bendición que podemos tener cada uno de nosotros hoy es estar aquí escuchando este mensaje. Los que no están se lo perdieron. Los que siguen en las redes sociales, bendito y alabado sea el nombre del Señor, bendecidos por su sangre y redimidos y recibidos para perdón. Hermanos, recibimos estas dos extraordinarias bendiciones que nosotros ni en sueños, como diría un par de amigos, uno uruguayo y uno argentino, mira, che, ni en sueños, ni en sueños pudiéramos alcanzar, al no ser por la riqueza de la gracia de Dios. Permítame darle como referencia un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen, hermanos, que por amor a vosotros se hizo pobre. Wow. Que por amor a todos nosotros el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Gloria, se hizo pobre por amor a todos nosotros, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, ¿por qué a veces asumimos una mentalidad de pobre? ¿Por qué a veces, mis hermanos, vivimos como si careciéramos de todo, si ya lo tenemos todo, no hay carencias en nuestra vida? Tu vida no es una vida carente, tu vida es una vida que ha sido enriquecida por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos todas las bendiciones que cualquier mortal pudiera desear. Por eso el salmista lo dijo, ¿recuerda? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarte, esperanza mía y salvación mía. Hermanos, el Señor nos bendice al asignarnos sus riquezas en gloria a nuestro favor. Dicho de otra manera, en términos contables, que somos muy buenos para los números, ¿verdad? El Señor nos hace un depósito directo a nuestra cuenta. Y ese depósito que hace a nuestra cuenta, que se llama vida, es eterno, nunca se agota, siempre está ahí, sacas y sacas y sacas y sacas y nunca se va a agotar. ¿Saben por qué?
porque es una fuente inagotable de las inescrutables riquezas de Dios. Las inescrutables. Por más que profundicemos, por más que le saquemos, nunca se van a agotar. Somos plenamente bendecidos con las más abundantes y ricas bendiciones que pudiéramos merecer, anhelar, soñar y pensar, mis hermanos. Entonces, ¿por qué estamos viviendo como si no tuviéramos nada? Hermanos, es exactamente lo mismo que Pablo nos dice en esta preciosa carta a los Efesios en el versículo número 7. Permítame recordárselo. En Cristo Jesús. ¿Qué cosa tenemos en Él? Redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, nosotros tenemos una mente limitada, finita. La mente de Cristo, la mente de Dios es infinita, ilimitada. Y con esa misma infinidad y con esa misma sobreabundancia, cada uno de ustedes han sido bendecidos. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos. Por tanto, permítame preguntarle, no se me escapan las preguntas, ¿verdad? ¿Qué significa redención? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? ¿Qué significa y por qué es tan importante la redención para nosotros? Voy a esbozárselo o explicárselo de la manera más sencilla. Redimidos por su sangre. Hermanos, redimir es pagar un rescate con el fin de liberar a alguien de la esclavitud de una maldición. Redimir es pagar el rescate por alguien para sacarlo de una esclavitud que se llama maldición. Pongámosle nombre a la maldición. ¿Cómo se llama, iglesia? Pecado. Pecado. Pecado, hermanos. Es una maldición. Por eso no puedo cambiar el mensaje. Por eso no puedo dejar de hablar del pecado. Porque el pecado nos hace malditos. Porque el pecado, mis hermanos, nubla la mente, el pensamiento y el corazón de todos nosotros, para que nosotros entonces sigamos viviendo una vida de esclavitud que ya no te pertenece ni a ti ni a mí. Porque Cristo ya nos rescató, Cristo ya nos redimió, Cristo ya pagó por cada uno de ustedes y por mí, con su bendita sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, al mismo tiempo, nos da plenos derechos como hijos de la promesa. No solamente te ha redimido, no solamente te ha rescatado de una vana manera de vivir, sino que también te ha dado derechos para que reclames la promesa como hijo de Dios. ¿Por qué no la reclamas? ¿Por qué no la reclamas? ¿Por qué te dejas engañar y confundir aún teniendo un depósito pequeño, mediano o mucho de la palabra de Dios? ¿Por qué te dejas engañar de las mentiras de Satanás? Reclama tu herencia, ya está firmada con la sangre de Cristo y el documento legal ya está expedido. Lo único que tienes que hacer es como cuando nos mandan un chequecito y está ahí en el buzón, ya está listo. ¿Por qué no lo tienes? Porque no caminas a ese buzón y lo sacas y lo disfrutas. Hermanos, el Señor Jesucristo dice en su bendita palabra, en esta misma carta a los Efesios, dice que nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar en las obras que Cristo ya preparó de antemano. Eso es lo único que tenemos que hacer, iglesia. Permítame presentarles evidencia bíblica suficiente, determinante, de que el Señor Jesús pagó el precio de tu redención y la mía. Voy a presentarles 3 evidencias bíblicas, es suficiente. Mateo 10:45 dice, escuchen,
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, ¿para qué vino? Sino para servir. ¿Y de qué manera vino a servirnos? Escuchen la declaración del mismo Señor Jesús: para dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estamos todos nosotros. ¿No le parece suficiente bendición? Tito 2:14 dice: a quien se dio a sí mismo, Cristo, se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿De qué cosa nos está redimiendo el Señor? De toda iniquidad. Y no solamente le basta redimirnos, rescatarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, sino también dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, como redimidos ya estamos gozando también de una purificación, estamos gozando ya de una santificación. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, toma toda la obra de Dios en Cristo. Toma la obra poderosa de Cristo en la cruz. Toma su sangre preciosa y la aplica a tu corazón y al mío. Entiéndalo, mujer, varón, entiéndalo. Eres un redimido, eres una redimida, eres una bendecida, eres un bendecido. No tenemos por qué vivir en desgracia, no tenemos por qué vivir en esclavitud. Cristo ya pagó el precio, Él ya te redimió. Y miren, la tercera evidencia, primera de Pedro 1, 18, 19, dice: sabiendo, ¿lo saben o no lo saben? ¿Ah? ¿Lo saben o no lo saben? Amén, lo sabemos. Sabiendo qué cosa, Pedrito, tenemos que saber. Recuérdenoslas, mire, aquí se las recuerdo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Se lo voy a leer nuevamente. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, Él es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Su sangre nos ha purificado, su sangre nos ha limpiado, su sangre nos está santificando, su preciosa y bendita sangre nos está llevando camino al cielo y a la eternidad. Mis hermanos, hemos sido rescatados, que significa redimidos, a un costo incalculable, y estamos en deuda para siempre con Dios. Hermanos, la redención sugiere nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y nuestra total dependencia de Dios. ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Dios? ¿Cómo? La única manera es abrazando la justicia de Cristo en la cruz. Dios satisface su justicia en su propio Hijo. Porque la ira de Dios se manifiesta o se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con impiedad, con injusticia la verdad de Dios. Y Dios entonces en su inmensa misericordia, ¿sabe lo que hizo? Por cada uno de ustedes y por mí, envió a su Hijo en propiciación. Y propiciación quiere decir esto: voy a enviarlo por Leonel, voy a enviarlo por Eufemia, voy a enviarlo por Lupe, voy a enviarlo por Roberto, voy a enviarlo por mi hermano José, voy a enviarlo por cada uno de ustedes. Y Él va a tomar el lugar que ustedes merecían. Pero Cristo viene y toma nuestro lugar, y en la cruz del Calvario soporta la ira de Dios que usted y yo merecíamos.
Mis hermanos, mis hermanos, entendamos por amor a Dios, la redención, el perdón de nuestros pecados tuvo un precio. Cristo lo pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Hermanos, ni en sueño pudiéramos hacerlo. Estamos obligados entonces a pasar en este viaje terrenal. Estamos obligados a pasar por el centro de la cruz. Sin la cruz no tenemos redención. Sin la cruz no tenemos remisión de pecados. Sin la cruz no tenemos justificación. Sin la cruz no tenemos reconciliación. Sin la cruz no tenemos santificación. Sin la cruz no tenemos salvación. Iglesia, en la cruz encontramos, ya lo dije, número 1, redención. Número 2, justificación. Número 3, reconciliación. Y número 4, santificación. Los 4 estandartes de la salvación que tú y yo debemos disfrutar a plenitud, amados. Está en la cruz, en la santa cruz del Calvario, en la vida de Cristo, en la vida del Cordero. Hermanos, ¿y acaso la palabra no dice que ahora Cristo vive en nosotros? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que su Santo Espíritu está morando en cada uno de ustedes? Entonces, ¿por qué vivimos como si no tuviéramos poder y autoridad para rechazar el pecado? Para decirle no a Satanás, no a las tentaciones, no. De esa vida asquerosa, Dios, el Señor, ya me sacó. Ahora estoy aquí en la posición de hijo. ¿Por qué, mis hermanos, nos queremos dejar llevar a un basurero del cual ya Cristo te sacó y me sacó? Hermanos, hay muchos que dicen, es que yo quiero un mensaje motivador. Es que yo quiero salir con un fuego y con unas ganas de comerme el mundo. Yo no quiero escuchar eso, yo quiero escuchar motivación. Déjeme preguntarle, hermanos, ¿puede haber un mensaje más completo, motivador y esperanzador que el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz? ¿Puede haber algo más motivador y esperanzador? No, mis hermanos. Hoy muchos quieren un mensaje light, suave, diluido, que llegue y cambie las emociones de nuestras mentes llenas de vanidad. Que no se les hable de pecado. Cuidado, pastor, cuidado, se le van a ir. Que no les hablen de pecado ni de arrepentimiento. No, eso no lo queremos escuchar. Pero hermanos, le tengo una mala noticia. No tengo otro mensaje. No tengo otro mensaje. Cuando voy a las páginas gloriosas de la Biblia y las leo en repetidas ocasiones en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, todo el tiempo el mensaje me habla de arrepentimiento. Todo el tiempo el mensaje me habla de pecado. Cuando veo los profetas, no veo más que ellos denuncian el pecado y llaman al pueblo para que se vuelva a Dios. Hermanos, no tengo otro mensaje. No tengo otro mensaje, porque la palabra de la cruz ciertamente es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es, a nosotros es poder de Dios para salvación. Por eso no tengo otro mensaje, mis hermanos. El Señor me llamó para ser uno de sus heraldos. Y un heraldo fiel está obligado, escúcheme, está obligado a presentar y a entregar el mensaje de su rey. Hermanos, no puedo entregar un mensaje diferente al mensaje de la cruz. Créame, no puedo. Y voy a hacer eco de las palabras
del reformador Martín Lutero, después de que clavó las 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Lo llamaron, lo enjuiciaron, lo condenaron y le pidieron que se retractara. Y él dijo, no puedo, no puedo. Y sus amigos más cercanos le decían, retráctate. Y él dijo, no puedo y no quiero, porque mi conciencia está cautiva por toda la palabra del Señor. Que Dios me ayude. Y hermanos, tengo que decirles lo mismo, no puedo y no quiero. No puedo y no quiero. Como dijo Pablo en 1 Corintios 9:6, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no lo hago! Me es impuesta necesidad, iglesia. ¡Ay de mí si no lo hago! ¡Ay de mí! ¿Sabe por qué? Iglesia, usted no es la única oveja. Antes de ser pastor, yo soy oveja del pastor de pastores. Y antes de traerle el mensaje glorioso de Cristo, el Señor lo deposita en mi corazón. Me lo aplico y me lo trago íntegro. Porque el mensaje también es para mí. Y a mí no me incomoda que la palabra de Dios me confronte. Yo le doy gloria a Dios por eso. ¿Qué sería de mí si la palabra no me confrontara? ¿Qué sería de mí si la palabra no me exhortara? ¿Qué sería de mí si la palabra no me recordara que soy un pecador mientras viva en este cuerpo que está vendido a la carne, que está vendido al pecado y a las pasiones desordenadas? ¿Qué sería de mí? Y lo mismo debe pensar usted, mi hermano. Por favor, hermanos, permítanme finalizar el mensaje con otra bendición extraordinaria que recibimos por parte del Señor Jesucristo. La unión con Cristo. La unión con Cristo. Somos participantes del pacto divino y es a través de la esplendorosa belleza de la cruz. Cada vez que yo predico de la cruz, hermanos, me siento más chiquitico. De verdad que sí, frente a la extraordinaria belleza de la cruz del Señor. Que Dios nos da la tremenda bendición de ser unidos a Cristo. Efesios 1, del 9 al 12, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿En dónde estamos? En la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que todas las cosas que están en la tierra, en este sentido para nosotros, están unidas a Cristo. Si el Señor ya te redimió, si el Señor te justificó, si el Señor te reconcilió y si el Señor te está santificando, entonces estamos unidos en Cristo. Hermanos, y en Él asimismo tuvimos herencia. Mire otra bendición de la unión con Cristo. Somos herederos de las más ricas y grandes bendiciones y tesoros del que podamos anhelar, hermanos. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, tu obligación, el pacto requiere compromiso y obligación. ¿Sabe qué es lo único que te pide el Dios, ahora que el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que te creó a ti y a mí y que te ha hecho participante del pacto divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sabe qué es lo único que te pide, que me pide y que nos pide? Que en todo tiempo le demos la gloria
a Dios. En todo tiempo, en todo momento, dele gloria a Dios. En conclusión, mis hermanos, en primer lugar estamos en Cristo. En segundo lugar, somos herederos de sus riquezas en gloria. Y en tercer lugar, el Señor nos ha capacitado de lo necesario para que vivamos, para alcanzar la vida eterna, para alabanza de su gloria. Dios te ha equipado con todo lo que necesitas. Es que me falta esto, es que me falta. No, lo único que te falta, ¿sabe qué es, iglesia? Venir y rendirte a los pies de Cristo, reconociendo tu infidelidad, reconociendo tu falta de compromiso, reconociendo tu falta de amor por su palabra, por su iglesia y por su bendita y poderosa sangre. Eso es lo único que te falta. Hermanos, si esta palabra, si este mensaje te ha llegado y estás medio apático, estás medio frío, estás allí como que un ratico en el mundo y los domingos en la iglesia, yo lo invito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que venga, pase al frente y dígale: Señor, heme aquí, ayúdame mi incredulidad, sáciame de tu presencia, lléname de tu poder, mi Dios. Ayúdame, Padre, para poder ser alabanza de tu gloria. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución. Hermanos amados, si Dios nos ha hecho participantes del pacto divino, no tenemos por qué estar angustiados. No tenemos por qué estar ansiosos, no tenemos por qué estar con depresión, no tenemos por qué estar con miedo y con temor. No tenemos temor porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por tu exhortación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese amor único y especial, Señor, que tú nos das. Porque aun cuando éramos enemigos, usted, Señor, se acercó a nosotros y vino y se entregó por todos nosotros sin merecerlo. Padre, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, y nuestro Rey venidero, Jesucristo, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esté aplicando estas verdades eternas que hoy se han expresado a tu pueblo, Señor. Aplícalas, Espíritu Santo, y no permitas que seamos meros oidores, sino que seamos hacedores de tu poderosa palabra, Señor. Queremos mantenernos en integridad y solo si tú nos sostienes, Señor. No queremos soltarnos, Señor. Manténnos allí asidos, Señor. Aún en medio de nuestra rebeldía y de nuestra falta de fe, Señor, no nos sueltes. Acudo a tu misericordia, a tu gran amor y a tu bondad, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu esté renovando nuestros corazones, esté renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Regálanos, Señor, porque ya tú lo hiciste, la mente de Cristo. Ponla, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que en esta semana todos nosotros nos acordemos que ya fuimos bendecidos con ricas bendiciones desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les guarde.